Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy meditando el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23. Vamos a tratar de vislumbrar la fracción 18, que dice de esta manera. Acordémonos que Mateo es, junto con San Juan, el discípulo y el apóstol, el directo quien estuvo presente en estos acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo y el testigo directo de estas situaciones. Bueno, mire cómo dice el fragmento de esta forma: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí hay una cuestión como un detonante porque a la acción de la teología dogmática, y hablo teología dogmática desde inicio de la patrística, o prácticamente el primer siglo de la era cristiana. Desde esta óptica de la patrística, empezamos con el famoso Mos Maiorum, que habla la dogmática, también encardinado hacia el Editio Principes, o Editio Principes, como se quiera decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una tradición de los antepasados, y es una cuestión donde se hace el inicio de todas las cosas, o el inicio dentro de la misma acción teológica, y pasada por el filtro de la escritura y el filtro también de la sana doctrina, de las sanas corrientes de la Iglesia Católica, de la misma teología. ¿Por qué digo sanas? Porque desde el mismo judaísmo, desde la misma acción judía, muchos teólogos, se puede llamar así, muchos teólogos, inclusive muchos doctores o profesores en Sagradas Escrituras, que a pesar de que se estaba hablando del siglo I, pues había muchas variaciones con respecto al contenido de los textos, y sobre todo había ciertas dudas, en especial con respecto al judaísmo, que quería conservar un estatus que a pesar de todo era conscientemente segregado, de forma que se encontraba con un inmenso mundo de ideas gracias a la parte helenística o griega, y que algunos eran injustificados. Bueno, en fin, pero ¿qué sucede? Sucede que trataban de fundamentar y justificar el modo racional de la fe cristiana. Y eso se puede hacer, claro que sí, eso se puede hacer, se puede justificar la fe cristiana de una forma muy también científica, si usted quiere observarla de esa manera, sin caer en la herejía del cientificismo, que por el contrario niega toda la expresión de fe del creyente. Pero si uno se queda con el Mos Maiorum, como le digo, encardinado al Editio Princeps, pues está hablando precisamente de lo que es el acontecer, de lo que es la tradición, de lo que es la situación cada vez más justa, no justificada, sino cada vez más justa, de una realidad de un Dios que se hace más cercano a nosotros, que esto lo declara muy fehacientemente los diferentes padres de la Iglesia y las diferentes primitivas comunidades cristianas. ¿Qué sucede? Sucede que sencillamente Cristo, en su devenir de la historia y en su participación, en su acción directa en la historicidad, tanto del pueblo judío como de su relación con sus discípulos, va abriendo camino con respecto a lo que el Padre ha querido, y por eso ya lo vamos a ver a continuación, no sin antes pasar precisamente por las tres grandes características que de cierta forma este Mos Maiorum, en cuanto a la tradición de los antepasados, hablaba, que era precisamente quién es el Dios de los cristianos, qué importancia tiene en cuanto a ellos, y que a su vez por qué la fe de ellos ha sido como tan dada a conocer, y que bueno, habrá muchas razones por las cuales se pueda ejercer en cuanto a la doctrina de la Iglesia, en cuanto a la tradición, pero sin duda
sin duda la respuesta primera en cuanto a precisamente este editio Princeps es el amor que ellos manifiestan hacia Dios y su convencimiento en la persona de Jesús. Partamos de ahí. De forma positiva e inteligente, que parten después, junto con la patrística, precisamente de la comparación de cuerpo y alma, poniendo al mismo tiempo, límites a posiciones que de alguna u otra manera corrientes filosóficas inaceptables, que el único y verdadero entendimiento y la única verdadera relación que busca o que se logra entretejer es la conversión. Basta, la conversión. Por eso se habla de la famosa mos maiorum, que logra entretejer la realidad de Cristo, su corriente, su doctrina, que parte del judaísmo, como bien lo hemos dicho, que el judaísmo aún quería tener como ese estatus que se le imposibilita por la condicionalidad en cuanto a que se ejecuta y que simplemente va quedando rezagado en cuanto a la justificación de la fe cristiana, que no puede estar al paso que Dios quiere que esté, no porque Dios no quiere, sino es porque esas personas no lo desean. Ya con este preámbulo de lo que es la acción patrística dentro de la acción del cristianismo, y sin entrar en la apología, porque no vamos a entrar en un campo que es un campo bastante amplio, lo que es la apología, la apologética, si nos quedamos con el mos maiorum en cuanto a que vamos a tratar de entender lo que se conoce como las puertas del abismo, no prevalecerán contra ella. Cuando dice Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del abismo, algunas traducciones dicen infierno. Es ahí donde yo quiero llegar a esa cuestión bastante compleja, que dentro de la misma traducción de las escrituras hay dos posiciones. Como bien he dicho, hay algunas estructuras que parten de Mateo y otras de pseudo Mateo y otras de diferentes apócrifos que si bien es cierto se pudieron haber escrito en la época de Jesús, y que si bien es cierto algunas personas tuvieron un acercamiento algo temporal con Jesús muy breve, lo cual les permitió escribir algo de la vida de Jesús. Y esto es lo que sucede con esta fracción 18 de Mateo, porque vuelvo y digo, Mateo fue el discípulo directo de nuestro Señor Jesucristo, el testigo ocular de lo que acontecía con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, unas traducciones hablan de infierno, inferno. Bueno, es como bajar, descender, como estar hacia abajo. Y que si es cierto, que si bien es cierto, sin menor a ninguna duda alguna, el infierno es el sitio que se aparta del paraíso, o sea, del reino de Dios. Y que lastimosamente hoy muchos teólogos afirman que Pedro dice esta frase con respecto a asegura y acentúa su fe, que Cristo es el Hijo de Dios, que es el Mesías, el Señor. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Lo acentúa con tanta fe que es decir, como que le ponen cierta, o lo engalanan, en cuanto a ciertas cosas que son ajenas al contexto. Por ejemplo, como su experiencia con Cristo, como su vivencia con el Señor Jesucristo, como el mismo compartir cotidiano con Cristo, que lo lleva a vislumbrar o a poder manifestar que Cristo es el Hijo del Dios vivo. Y grandísimo error, porque eso parte inclusive también de una herejía sobre el siglo I, que inclusive se logra caer como el famoso adopcionismo. Bueno, no voy a entrar en detalle, simplemente por las aristas, para poder entonces crear esta catequesis, sin entrar a profundidades, simplemente por cuestión de catequesis. Bueno, ahora, este concepto de lo que nos está hablando precisamente Mateo está revelando, vuelvo y digo, hay dos vertientes, el infernum en latín y el término en arameo que utiliza Mateo.
que fue traducido pues al latín, que lastimosamente, y ahí sí mucha atención, muchos hermanos protestantes dicen que el infierno supuestamente en el texto, en la palabra de Dios no existe, que simplemente, bueno, en fin, tienen un cúmulo de cosas que dice que no existe, que Dios nos salva, en fin, una cultura y una idiosincrasia que entonces para Dios no hay castigo, sino sencillamente usted pasa por esta vida, vive de una forma muy buena, llamémoslo así, una forma muy idónea a sus creencias y se salvó, ya, o sea, es decir, no se condenó. Entonces Cristo perdió su tiempo hablando del infierno, Cristo perdió su tiempo alertando que después de esta muerte, si usted no llevaba una vida de conversión y de acuerdo a los mandamientos del Señor, pues se condenaba. Y de nada entonces valdría en cuanto a la relevancia del sacrificio de Cristo, su cruz y su sufrimiento, porque entonces todo el mundo se salva, o sea, gravísimo error. ¿Por qué lo digo y por qué lo recalco? Porque vuelvo y digo con respecto a estas dos vertientes. La traducción que primero se hace del texto de Mateo, porque está en arameo, es una traducción griega que después la pasan al latín, el infierno. Y que para algunos exégetas de tinte liberal, es decir, de tinte se podría llamar ateo, por no llamarlo de otra forma, pues dicen no, que es que inclusive católicos, vuelvo y digo, inclusive católicos, dicen que no, que sencillamente es una palabra que toca dejarla así para no darle tanta importancia. Y resulta que sí hay que darle importancia, porque Mateo escribe la palabra tehom, del abismo. Inclusive la traducción literal debería ser era abismo, inclusive no tan literal, porque el término no se acerca tanto al abismo, el término arameo tehom, que no se acerca tanto al abismo, porque es mucho más sorprendente lo que habla Mateo, porque cuando se habla precisamente de tehom, se está hablando entonces de la particularidad que tiene que ver con la realidad del hombre que se va acercando o que quiere más bien llevar una vida parecida al mesianismo de Cristo o una vida parecida a lo que es el Señor Jesucristo, y que dentro de esta similitud de características, pues es como cuando usted, algo así, lo voy a hacer algo más didáctico para poderme hacer entender. Es como cuando usted va al supermercado y usted recuerda que, por ejemplo, la caja de leche, vale, por ejemplo, para hacerme entender en diferentes países donde me escuchan, es, por ejemplo, dice la caja de leche vale $1, el cartón de huevos vale $3, irían $4, y que el pan le cueste $1, serían $5. Y usted dice, bueno, puede ser que en esos $5, si llevo $4 o $3.50, puede ser que encuentre algo en promoción y me lo lleve por ese precio. Eso es lo que está diciendo más o menos parecido la palabra tehom en cuanto al significado bíblico, que los exégetas, por ejemplo el padre Nautín y otros grandes exégetas de mucho tiempo atrás, van hablando con respecto al desarrollo de este texto, este fragmento. Primero, Pedro no dijo lo que dijo simplemente por inspiración humana o simplemente por su referencia en cuanto a la vivencia con Cristo el Mesías, no, fue un toque del Espíritu Santo. Segundo, entrando ya propiamente en esto para sin perder el hilo, cuando Cristo habla del infierno está hablando de un lugar, en este momento se puede decir un estado espiritual, pero cuando ya venga Cristo y venga como tal ya la consolidación del fin de los tiempos, será un lugar visible, físico, porque lo que dice la palabra de Dios y dice el dogma de fe, el fuego del infierno existe, el rechinar de dientes existe, y todo hace parte de la justicia de Dios, porque entonces ahí usted comprenderá lo que es la ira de Dios. Ahí usted, esa acción de Dios misericordioso que tuvo o que tiene con nosotros mientras estamos en este paso, Dios actúa de forma misericordiosa y benevolente, siempre ansiando, queriendo, anhelando que nosotros nos convirtamos y sigamos por el camino que Él propuso. Pero está la terquedad de nosotros como seres humanos de querer hacer nuestra voluntad y no tener en cuenta que esto, que como dice la dogmática, el mos maiorum,
he dicho Princeps, que es tener en cuenta la tradición que se nos habla, la experiencia de que nos comunican nuestras personas que ya han vivido, y en especial las personas que, como Mateo, es un gran apóstol evangelista, nos comunica el mensaje de Jesús, como bajo una tradición. Entonces, si a usted le advierten que su vida, si no se adecua a los mandamientos de Dios, y si no se justifica ante la observancia de Cristo, pues usted muy difícilmente se va a salvar. Muy difícilmente se va a salvar. Primero, que salvarse es muy complicado. No lo digo yo, mire los testimonios de las personas que Dios les ha permitido regresar después de la experiencia de la muerte. Mire, por ejemplo, esos diálogos con los tanatólogos. Personas que han vivido su experiencia y le han contado eso. Bueno, en fin. Lo que me quiero quedar es en esta variable, el infernum y el famoso Tehom, que el Tehom está hablando de que es complejo, pero como ya le puse el ejemplo, voy a tratarlo de hacer un poco más simplificado el sentido etimológico de esta palabra, que son 3 palabras, dos más una variante de una tercera palabra, Tehom. Quiere decir que Yahvé Yahvé que ampara bajo su luz, más o menos hablando como Yahvé que ampara bajo su luz, dispone o abre como quien dice, abre, como quien dice romper, como que forma un hueco, o como quien dice, crea un espacio en el cual no puede entrar ni siquiera su misericordia. Miren nada más como dice la etimología de Tehom en arameo. Es Yahvé que mediante su luz abre un hueco, o abre una cabida, no sé, como un búnker, algo de cuenta, algo así, ¿sí? Lo abre, y que ahí como tal se pierde, porque la palabra es un poco más rígida, es decir, ahí se pierde el mesianismo de Cristo. O sea, ahí se pierde el mesianismo de Jesús, de forma que al perderse el mesianismo de Jesús, se pierde la misericordia de Dios. O sea, ahí todo se aplica por justicia. Y si uno a ciencia cierta se pone a pensar bajo el único y verdadero sentido que tiene nuestro interés en este mundo, que es la conversión, entonces póngase usted a pensar que si en ese sitio que Dios es de Tehom, que Dios con su luz abre ese hueco, y que o sea, ahí se pierde, los que están ahí pierden el mesianismo de Jesús. No sé si me he hecho entender de la mejor manera posible el mesianismo de Jesús. Mesianismo de Jesús es el ungido de Dios que vino a salvarnos, de forma que se pierde la salvación en Cristo. Para ser un poco más explícitos, porque es mucho más amplio el tema, como le digo, siempre es por los bordes, para no entrar en mayor profundidad, para poder ser más claro en la catequesis. De forma que se pierde el mesianismo de Jesús en ese espacio, que por ahora es un estado espiritual, que después se convertirá en un estado físico. De forma que ahí se pierde el mesianismo de Jesús, de forma que se pierde la hermosura de Dios, que Dios lo ilumina, sí, pero ahí no entra ni la misericordia, como dice el texto de forma etimológica, no entra ni la misericordia de Dios. Entonces ahí donde uno tiene que ponerse a pensar que si en realidad lo que me mueve a mí, uno debe ponerse a pensar esto, que si en realidad lo que me mueve a mí es la conversión verdadera, o por el contrario lo que me mueve a mí es el miedo hacia Dios, el miedo hacia Cristo, porque ese miedo hacia Cristo, ese miedo hacia Dios, es lo que produce una mala conversión, ¿Por qué? Porque entonces eso no entra dentro del plan salvífico de Dios, no entra. Porque si usted se convierte por temor o por miedo, no es una conversión verdadera. Porque usted lo está haciendo es por no recibir el castigo merecido, mas no porque quien lo ama
merece ser amado y por tanto al merecer ser amado es usted quien le corresponde. Más no simplemente usted se digrega en cuanto a su opción, sencillamente por temor a la reprimenda o a lo que le van a dar, al castigo, sencillamente porque quiere evitarlo. Son dos cosas totalmente distintas. Y por eso entonces, mientras el Tejón habla de esa forma en cuanto a que Dios con su luz ilumina, abre un orificio grandísimo y ahí no entra su misericordia, ahí se pierde el mesianismo de Jesús. El infernum, en término latino, que lo tradujo San Jerónimo, buscando esta palabra en cuanto a la similitud del sinónimo en latín, el infernum sencillamente es bajar. Es bajar, término que también utilizan en un lenguaje hebreo, el Hades. Pero en este caso Mateo está hablando de un lenguaje arameo que quiere decir de otra forma distinta, que en este momento no vamos a explicar lo que es el Hades ni nada de esa cuestión, simplemente está hablando de la palabra abismo, que se traduce el abismo como tal en un acercamiento más certero. El infierno quiere decir entonces bajar hasta, mejor dicho, ir bajando, y que en el lenguaje arameo cobra un poco más de sentido porque quiere decir que ahí no entra la misericordia de Dios. De forma que cuando Cristo le da las llaves del reino de los cielos, y como dice este versículo 18, sobre Pedro edifica su iglesia, que si usted se pone a preguntarle a una persona que sea coherente y congruente con la fe, usted le puede decir, ¿cómo se llama la iglesia que fundó Cristo? Y la persona, ¿qué le va a decir? No, pues católica. Mentiras, la iglesia de Cristo no tiene nombre, porque vuelvo y le digo, Cristo es judío, y el judío quería conservar un estatus que no pudo conservarlo porque no pudo estar a la altura de Cristo. De forma que si seríamos la iglesia de Cristo, y si somos la iglesia de Cristo, verdaderamente seguimos los mandatos del Señor. Que la iglesia se llama católica porque obviamente es universal en Antioquía, pero que ese catolicismo es prácticamente un cristianismo aplicado, como decían los nazarenos o los del camino, que sencillamente debemos ser personas que seguimos el mensaje de Jesús y que no podemos perder el horizonte de lo que es el mesianismo de Jesús. Si uno se pone a pensar lo que es el mesianismo de Jesús y si uno lo está viviendo, créame que usted cada vez más sería, ahí sí como lo dirían en cuanto al concepto de que, como la segunda situación, en cuanto a la importancia, de las tres cuestiones que mencioné, la segunda dice como tal que la importancia que tiene el cristianismo. De forma que la importancia que tiene el cristianismo es el mesianismo de Jesús. Si usted lo vive, si ustedes y yo lo viviéramos, seríamos diferentes, distintos, pero lastimosamente no lo vivimos. Ojo, sin llegar a caer en el pseudo mesianismo, que es otra herejía peor que fue aplicada y aún es aplicada por los masones, porque han tomado de las filosofías orientales cosas que no tienen que ver en el caso con la Iglesia Católica. Pidámosle entonces a la Virgencita María que nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve dentro de su inmaculado corazón y nos permita entender cada vez más el mesianismo de Jesús para vivirlo en nuestras vidas, para que nos libre la acción de Satanás del maligno que nos quiere confundir con sus seducciones e insinuaciones, y que ella, que es la purísima Señora, nos ayude en el camino de la conversión. Que San José, terror de los demonios, también nos libre de la acción del maligno de Satanás, para que alcancemos la verdad en Cristo y no seamos confundidos. Que nuestra ángel de la guarda le permitamos a Él inspirarnos las buenas acciones, la buena moción del Espíritu, para que hagamos siempre la voluntad de Dios. Si fue de su agrado esta meditación, esta reflexión del Evangelio el día de hoy, por favor le pido que se suscriba a este canal, su canal, alza el volumen de la Tuba Fede, y comparta con sus seres queridos amigos para que a más gente le llegue este mensaje. Gracias. Como también, si deseas, además de la oración que quieras hacer por esta obra de evangelización para que se expanda cada vez más, llegue más personas, también si deseas hacer tu aporte económico, aquí están estas dos plataformas, Nequi y DaviPlata, y con este número, para que si deseas puedes hacer tu donación económica. O si de antemano quieres colaborar con esta obra también mediante la consignación a una cuenta de ahorros, aquí está el número en la cuenta de vivienda,
desde Colombia y cualquier parte del mundo. Dios te bendiga, la Virgen te acompañe, San José te cuide y tu ángel de la guarda le sigas permitiendo que te inspire para hacer siempre la voluntad de Dios. Feliz día, que estés muy bien.